Trump's a loser. Trump's a loser. Joe Biden is a corrupt politician who raked in millions from China. Tomorrow you have the power to do so much for our country. You have the power to vote. El pasado 3 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de los Estados Unidos 2020 y finalmente se han cumplido las predicciones de los últimos días, donde Joe Biden se perfilaba para ser el ganador de esta histórica contienda sobre Donald Trump, a quien ya derrotó alcanzando los 270 puntos mínimos requeridos para ser presidente, según los resultados preliminares de hace unos momentos. A continuación, más sobre esta importante jornada electoral. Donald Trump ha sido derrotado por Joe Biden, quien fuera el 47º vicepresidente de los Estados Unidos en el año 2009, durante la presidencia de Barack Obama. De hecho, se dice que es su heredero y se considera que fue la opción menos arriesgada del Partido Demócrata para poner fin a las aspiraciones de Donald Trump por permanecer en la presidencia 4 años más. Los seguidores de Biden, o el tío Joe como le llaman, lo ponen como un experto en política exterior que tiene bastante experiencia, además de ser considerado como un hombre cercano, de clase trabajadora y amable con la gente. Características que lo han posicionado como el favorito en estas elecciones, muy al contrario de Donald Trump, quien en los últimos años fue perdiendo seguidores, incluso a los más fieles. A pesar de que las encuestas daban como ganador a Biden, politólogos de todo el mundo eran precavidos al especular la derrota de Donald Trump, sobre todo si tomamos en cuenta el antecedente del año 2016, donde la mayoría anticipaba la victoria de los demócratas con el triunfo de Hillary Clinton. Lo demás ya es historia. De esta forma, la jornada electoral se desarrolló después de mucha incertidumbre, debido en gran medida a la pandemia que atraviesa el mundo. De hecho, el miedo y las medidas adoptadas para salvaguardar la salud de los votantes hicieron que el voto por correo fuera significativamente más alto que en periodos anteriores. Se estima que fueron casi 100 millones los votos anticipados en estas elecciones. Aún así, en varios estados pudieron verse largas filas para que las personas pudieran ejercer su voto. Y por su parte, la primera dama Melania Trump recibió cientos de críticas al asistir a votar sin mascarilla. ¿Tú qué piensas al respecto? Si bien ya sabemos el resultado de las elecciones, habrá que esperar a hacerlo oficial. Recordemos que las elecciones en Estados Unidos funcionan de la siguiente forma. Cuando las personas votan, realmente están eligiendo a los miembros del colegio electoral, el cual está conformado por 538 miembros. Por lo tanto, la cantidad de votos electorales que recibe cada estado serán el número de senadores y representantes que tendrán en el Congreso. Cabe resaltar que no todos los estados cuentan con el mismo número de representantes. Posteriormente, cada miembro votará por un candidato. Esta elección se llevará a cabo el primer lunes siguiente al segundo miércoles de diciembre y se verificarán los datos la primera semana del mes de enero del siguiente año. Técnicamente, los miembros del colegio electoral son libres de votar a favor de cualquier candidato, pero en la práctica se comprometen a votar por candidatos específicos. Finalmente, el presidente que tenga al menos 270 votos electorales de los 538 posibles gana la presidencia. Se espera que las próximas horas e incluso días sean sumamente intensos, dado que Donald Trump ha manifestado su inconformidad sobre estas elecciones, catalogándolas como un fraude, diciendo que él ganó la presidencia y que peleará legalmente para demostrarlo. Biden, por su parte, ha sido mesurado al respecto, solicitando calma a la gente mientras el proceso del conteo de votos se llevaba a cabo. En conclusión, Donald Trump no llegará a la silla presidencial nuevamente el 20 de enero de 2021. Será Joe Biden quien tomará posesión de la presidencia de los Estados Unidos. Quizá la pregunta más grande ahora sea, ¿qué viene para los Estados Unidos con Joe Biden? Sin duda, la primera gran responsabilidad de Joe Biden será afrontar los estragos económicos y de salud que ha traído la pandemia, así como reforzar sus relaciones con otras naciones. Así es como concluye la que ha sido una jornada electoral histórica para los Estados Unidos y por supuesto para el mundo, debido a la gran importancia que tiene este país.
Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.